Tenemos el primer caso corresponde al primer ciclo, niños menores de 3 añitos, ¿ya? Y para las que pues tienen, digamos, la dicha de tener este ciclo, este nivel. Bien, vamos a empezar entonces el primer caso de la tabla, ¿ya? A ver, dice, cuando Carlos, de 18 meses, quiere que la docente le dé un objeto, él lo señala con el dedo. Si la docente busca favorecer la expresión oral de Carlos en esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? Como verán, pues estos casos tienen mucho que ver con lo que nosotros trabajamos el día a día. Bueno, actualmente no estamos haciendo un trabajo presencial o no lo hemos hecho durante este año, ¿no? Debido a esta situación, esta pandemia que hemos vivido todos. Pero hemos tenido que trasladar nuestro trabajo presencial de una manera clara y sencilla para que los padres puedan trabajarlo desde casa, quienes han sido prácticamente ellos, ¿no? Los que han podido ejecutar el trabajo en lo poco o lo mucho que hayan podido realizar, ¿verdad? Bien, lo que yo siempre recomiendo, y es muy importante, es que ustedes analicen el caso, vean el contexto en el que se desarrolla, ¿no? ¿Cuál es la situación que se está promoviendo, ¿no? En este caso, pues vamos viendo que estamos hablando de niños de 18 meses. Entonces, es probable que sea un niño, pues, que no habla, ¿no? Que todavía de repente balbucea o dice palabras entrecortadas, ¿no? O por último, podemos tener niños que no, el desarrollo del lenguaje no ha sido, digamos, hasta la fecha estimulado. Entonces, el niño sigue o se acostumbra a que también en casa, pues, él se comunique por medio de señas, ¿no? Entonces, este es el caso del niño Carlos. Luego tenemos que ver que la docente busca un propósito y en este caso es que ellos, poder favorecer en ellos la expresión oral. Sabemos que creo que es, digamos, el propósito fundamental en este nivel, ¿no? Que el niño desarrolle su comunicación, su expresión oral. Y en este caso, pues la docente es su prioridad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál de las alternativas es una, digamos, una propuesta correcta y pertinente para que la docente pueda desarrollar. En la alternativa A dice, decirle a Carlos que si quiere que le dé un objeto, debe pedirlo por su nombre. Aquí estamos viendo que la docente está siendo, no está siendo muy, digamos, empática, ¿no? Nos está tomando en cuenta el nivel de aprendizaje que tiene el niño. Si es un niño que tiene 18 meses, pues probable es un niño que no puede hablar y pedirle o exigirle que el niño pronuncie la palabra que ella quiere escuchar, entonces, digamos, no es la forma en la que podemos iniciar a que el niño tome seguridad y confianza para expresar lo que él desea, ¿no? O dar a conocer la necesidad que tiene. La alternativa B nos dice entregarle a Carlos el objeto que ha señalado como muestra de que lo ha comprendido. Digamos que la docente está satisfaciendo la necesidad del niño, cumpliendo sin un estímulo permanente para el niño, ¿no? Está solucionando el problema inmediatamente, ¿no? Y solo para que el niño entienda de que la docente o el niño comprenda que la docente lo está entendiendo, más no está dándole esa estrategia o ese impulso que necesita el niño para poder estimularlo en su lenguaje. En la alternativa C nos dice coger el objeto que Carlos ha señalado, estamos cubriendo su interés, su necesidad, su petición del niño, y luego preguntarle si es el objeto que desea y nombrarlo. En este caso, la docente ya no está pidiendo que el niño lo nombre, porque sabemos que el niño tiene alguna dificultad que no le permite pronunciarlo.
como puede ser el que no lo pueda pronunciar por una dificultad en la lengua, en el lenguaje, o porque no está muy estimulado, o porque simplemente aún no siente confianza con la docente para poder expresar lo que él necesita, que también puede ser una situación que se puede presentar en niños de esta edad. Entonces, la docente cubre la necesidad del niño y a la vez está cumpliendo o está ayudando a estimular el lenguaje de este niño, en este caso Carlos, ¿verdad? Ahora, ¿la docente estará cumpliendo ese propósito? Pues lo está cumpliendo, porque está dándole esa estrategia de pronunciar la palabra en forma correcta, clara, vocalizando, y entonces el niño poco a poco va a ir entendiendo cómo es que se nombra a ese objeto o cómo es que se pronuncia ese objeto. Porque si el niño escucha la palabra correctamente, pues el niño va a ir estimulando y va a ir pronunciando las palabras correctamente. Entonces estamos viendo que la alternativa correcta, en este caso, sería la... Vamos viendo, a ver. Bueno, gracias a todos los que están conectados. Gracias. Una vez más estamos aquí interactuando, aprovechando un domingo, una tardecita de domingo, que a veces en la semana no tenemos tiempo, pues todas las que somos docentes estamos en toda una semana de, digamos, de evaluación formativa, viendo cómo ha sido el proceso de nuestros niños, ir viendo cómo vamos a podernos nosotros evaluar, ¿no? Entonces, muchas cosas que están pendientes, ¿no? Porque el año aún no ha culminado. Así que démonos ese tiempito, una horita, ¿no? Para poder reforzar, ¿no? Que a veces hay cositas que de repente nosotros solemos pensar que es la forma correcta de actuar, solemos pensar que es la forma adecuada de enseñar, pero a veces hay cositas que se nos van quedando y que todas cometemos durante la experiencia, pues errores, ¿no? Pero que se van subsanando a medida que nosotros nos vamos capacitando, leyendo, adquiriendo, aprendiendo, compartiendo experiencias, ¿no? Que nunca dejamos las docentes de aprender. Bien, gracias, Yerixa Cruz Gitano. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, Yerixa, muy bien. Esta respuesta es la C. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya voy a ir sombreando la respuesta para ir para que ustedes puedan ir trabajando también desde casa, ¿ya? Muy bien, Ana Gabriela Quispe, bienvenida. Información para la preparación. Escribe a la página del Lido que te van a responder. No te preocupes, ¿ya? Te responden a tu pregunta para la información que tú necesitas. Pronto, chicas, pronto, las que deseen interactuar, alimentarnos más sobre esta casuística, porque los casos no quedan en simplemente una situación, sino que son más, tenemos que averiguar más a profundidad cuál es esa teoría que a nosotros nos debe de ayudar como docentes para poder cubrir esa necesidad de los niños en su desarrollo, en su nivel y de la mano con lo que nosotros debemos de cumplir, ¿no? Para que los niños egresen pues exitosamente de su nivel inicial. Bien, entonces vamos viendo que en el primer caso la respuesta es la C, ¿no? Bueno, un poquito más informando sobre esto. Es importante que nosotros también, ahora que nosotros somos los que, digamos, capacitamos a los padres de familia para que ellos pues ayuden a sus niños desde casa, es importante que nosotros contribuyamos con información adecuada a los padres para que ellos entiendan cuál es este proceso que los niños tienen que desarrollar para lograr un propósito, ¿no? No es que el niño de frente logra algo diariamente, no, que todo tiene un proceso. Y en este caso, pues la estimulación del lenguaje es algo muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros queremos que el niño desde casa sea estimulado, ¿no? Que los padres contribuyan a ello, ¿no? Por ejemplo, con niños de meses, que a veces son niños que, que están muy sobreprotegidos, que están muy, muy mimados, ¿no? Rodeados de tanto cariño en familia, que a veces pues la familia misma comete ese error de no ayudar al niño en su estimulación del lenguaje, no permitiéndole que el niño pronuncie las palabras como él suele hacerlos desde pequeños y siguen y continúan repitiendo la misma palabra tal como es. ¿Por qué? Porque de repente a veces en familia nos parece algo gracioso que el niño pues diga
en vez de decir casa, diga tata, ¿no? Entonces, esas cositas, a veces nosotros como familia, pues, o como padres, no queremos, pues, eh, no ayudamos a que el niño, pues, vaya afianzando su lenguaje, de manera que, no, que los padres tienen la obligación de ir corrigiendo este tipo de lenguaje, ¿no? A medida que ellos vayan creciendo, porque también es corregir al niño en su nivel en el que se encuentra. En este caso, pues ya niños que ya pueden ir pronunciando, entonces decirle, ok, quieres casa, ¿no? Alcánzame la taza, entonces, o no, o estimulándolo, por ejemplo, ¿no? Quieres la manzana roja, ¿no? Entonces, siempre entonando las palabras, ¿no? Porque es la manera en cómo el niño, en forma lúdica, en forma sin presión, el niño va incrementando su vocabulario a medida que nosotros como padres, pues estimulamos ese lenguaje, ¿no? Que seamos comunicativos, que siempre nos escuchen hablar los niños, ¿no? Pero si el niño está en un entorno en donde la familia, pues, no tiene una comunicación permanente, no se dirigen la palabra, son miembros de la familia que todo el día trabajan, están, de repente el niño está a cargo de alguna persona a cargo de su cuidado y no es la persona que de repente lo estimule. Entonces son cositas que suman a que el niño pues no pueda desarrollar una estimulación del lenguaje adecuada. Bien, vamos entonces con el segundo caso de la tarde. Y en este caso vamos a hablar de niños del segundo ciclo, de 3 a 5 años, pero en este caso la niña es de 3 años. Bien, Carla de 3 años ha ingresado hace poco al jardín, ¿no? El primer día, ella se resistió a ingresar al aula. Entonces, la mamá le entregó a Carla el oso de peluche favorito de la niña para que la acompañe. Tras ello, Carla ingresó al aula, pero se mantuvo aislada de sus compañeros toda la jornada mientras se aferraba a su oso. El segundo día, Carla ingresó al aula con su oso, pero se mantuvo junto a la docente. Al tercer día, la docente observa que de vez en cuando Carla se acerca a sus compañeros, pero inmediatamente se retrae, ¿no? Se retrae y vuelve a interactuar solo con su oso. Dice, la docente interpreta que Carla se encuentra en proceso de transición del hogar a la escuela y busca continuar favoreciendo ese proceso, considerando dicho propósito. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que realice la docente? Bien, entonces estamos viendo, analicemos el contexto para poder entender qué es lo que nos piden. Primero, vamos viendo, la niña es una niña de 3 años, edad en la cual pues los niños ingresan al nivel inicial y pues es un proceso muy difícil para muchos de los niños de adaptarse, ¿no? Y bueno, y cada niño pues tiene una forma distinta de procesar esta transición que es de lo que él está acostumbrado en casa o con quienes está en casa, a lo que ahora, pues, primero conocer personas que nunca ha visto, adecuarse o adaptarse a ese espacio donde ahora va a estar e interactuar con personitas, niños en este caso, ¿no? Con formas, con actitudes distintas a él. Bueno, como sabemos, pues esto es un proceso de transición y cada día los niños van teniendo diferentes actitudes. Hay niños que logran procesar esta transición del hogar a la escuela en poco tiempo, como también hay niños que demoran en poder adaptarse. Pero también suele tener esta situación, darse situación, de que hay niños que lo superan por un tiempo, pero retroceden también durante un tiempo. Es decir, que si es un niño que ingresó, que de repente no lloró, y de la noche a la mañana al mes llora. Entonces son niños que suelen avanzar en este proceso de adaptación, pero hay cositas que en el camino lo limitan o le ayudan a retroceder. Entonces ahí hay que tener mucha observación
hay que estar muy atenta a ir viendo cómo son nuestros niños. Sabemos que el primer mes en el que nosotros interactuamos con los niños es un poco de diagnóstico, donde nosotros vamos viendo con qué viene ese niño de casa, cuál es su entorno en el cual él se ha desenvuelto, la forma en cómo ha sido criado, eh, la situación física con la que él viene, si es que tuviera alguna dificultad, ¿no? Entonces, todo eso es una visión panorámica que nosotros tenemos que dar a ello y sumado pues a todos los niños que tenemos a cargo. En este caso, Carla es una niña que diariamente está dando diferentes respuestas a este proceso de transición, ¿no? Y estamos viendo pues que para esta problemática la docente se está proponiendo algo, ya está planteando un propósito. Dice, ¿cuál sería la intervención pertinente para que la docente pueda ayudar a Carla en este proceso de transición? Tenemos la alternativa A. Dice, Carla, ven, vamos a trabajar todos juntos. Guardaré tu osito y te lo devolveré a la hora de salida. Estamos viendo que la niña, digamos, tiene, ¿no?, un objeto en el cual a ella se ha pegado, ¿no? Lo que nosotros le llamamos al objeto de transición o el objeto de consuelo o de apego, ¿no? Que es ese objeto que le va a ayudar o le transmite esa seguridad, esa, digamos, esa parte sedante, tranquilizante de la ansiedad que le produce al niño estar en un ambiente nuevo con personas nuevas. Es una causa psicológica normal que se da en los niños. Esta ansiedad es normal, pero también esta ansiedad es sumada por el mismo entorno que a veces contribuimos nosotros, la familia. Porque nosotros como docentes sabemos que a veces hay niños que de repente este proceso no es difícil, pero que digamos, no ayuda en que el papá sea digamos, el ansioso, esa ansiedad que tenga de saber o el temor de tener de que mi hijo se va a quedar en un lugar con una persona a la cual pues también ellos recién conocen, ¿no? Y que quisieran de repente ellos saber, ¿no? Porque incluso ya muchos desde antes preguntan, ¿no? ¿Cómo es la docente? ¿Cómo trabaja? ¿No? De repente algún padre de familia el cual haya tenido la oportunidad de trabajar con ellos, entonces preguntan, indagan, parece mentira, pero el padre indaga, ¿no? ¿Cuál es ese historial que tiene la docente para poder también ellos dejar esa ansiedad de saber con quién se queda mi niño en este inicio de su etapa escolar, ¿no? Entonces, parece mentira, pero esa ansiedad pues también a veces los padres de familia lo transmiten, ¿no? Como sabemos que hay padres que desde que dejan a sus niños, pues son los papás que no quieren salir del aula, papás que, pues, sufren porque sus hijos lloran, ¿no? Entonces se les hace difícil también, ¿no? Y que quieren incluso retirar al niño y llevárselo a casa y no permitirle que el niño pueda experimentar no solo y superar también esa transición solo. Entonces también es una situación que a veces nosotros las docentes lo vivimos, ¿verdad? Bueno, en este caso, pues como les digo, esta transición se da y que el niño suele tenerlo o cubrir esa ansiedad por medio de un objeto, ¿no? Objeto de consuelo o de apego que se le suele llamar. Bien, entonces, la docente, pues, le dice que guarde el osito y que se lo va a devolver a la hora de la salida. En este momento, pues, la niña no va a entender, primero, de tiempo, ¿no? Tampoco va a entender el por qué la docente le quita algo que ella, pues, le está dando seguridad. Al contrario de beneficiar, una buena respuesta por la niña va a sumar a esa ansiedad que está teniendo en ese momento. Entonces hay que darle ese tiempo al niño para que él pueda darse cuenta que no hay nada que temer, ya que él va a cubrir esa necesidad a medida que pase el tiempo conociendo a sus amigos
y logrando también ese apego con la docente, porque así como el niño tiene un apego con la mamá, con el papá o con una persona de su cuidado dentro de casa, pues también el niño en el colegio llega a lograr a tener ese apego con la docente, ¿no? Siempre y cuando pues haya una comunicación y una actitud positiva que la docente le brinde al niño. Bien, entonces no me parece que fuera la correcta, ¿verdad? Entonces vamos viendo la alternativa B. Dice Carla, pregúntale a Tosito si quiere estar con nosotros. Nosotros tenemos muchas ganas de trabajar con ustedes. ¿No? La docente está haciendo, digamos, empática, está dándole la oportunidad digamos, de entrar a esa parte también del juego simbólico, ¿no? Donde el niño también le da vida a este juguete, ¿no? Entonces la docente le está dando, digamos, eh, a traerla, ¿no? De manera de que ella siente, pues, que el osito también es parte de lo que ella quiere en ese momento, pues, ¿no? Si ella quiere jugar, pues invitar también a su osito con ella, ¿no? Y la alternativa se dice, Carla, creo que tu osito quiere descansar. Vamos a sentarlo en ese estante y desde allí él te va a cuidar mientras trabajamos todos juntos. Igual, ¿no? O sea, a realizar una acción que no ha salido del niño, ¿no? Que no le hemos permitido que el niño decida, en este caso Carla, decida qué hacer, ¿no? Entonces, tampoco no le va a ayudar en nada que nosotros podamos quitarle ese objeto. Aparte que nosotros tenemos que entender que el niño no le afecta en nada que él pueda tener un objeto sentado a su costado, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño, pues, al iniciar, pues no va a tener una atención adecuada y a veces solemos cometer el error de querer que nosotros ya desde el inicio, pues los niños en asamblea puedan atenderte, tener una mirada fija, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo que el niño en estos primeros meses de adaptación de 3 años, pues vamos a tener varios tipos de situaciones de ello. Entonces lo importante es realizar actividades que ayuden a que el niño se integre, a que el niño agarre seguridad, confianza, más no plantearle actividades que impliquen que el niño tenga atención y concentración, ¿no? Sino más bien plantearle actividades que lo ayuden un poco a él sentirse relajado, que lo ayuden a experimentar los espacios que tiene el colegio, que ayuden a interactuar con sus compañeros, que ayuden a adaptarse, a convivir con sus compañeros. Entonces, eso va a ayudar a que uno como docente no esté fijada en que si el niño trae de casa un muñeco y está todo el día con el muñeco y eso para nosotros nos irrita porque creemos que el niño no, que esté atento, enfocado en lo que yo le explico, no. Entonces, hay que darle ese tiempo al niño. Bien, entonces vamos viendo que la alternativa, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? A ver. Hola, Julia Arbildo. Bienvenida, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Adriana Moreno, hola amiga, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida, gracias por estar aquí conmigo, compartiendo con todas, interactuando. Podemos escribir alguna experiencia, ¿no? Que ustedes tengan y que tenga que ver con el caso, ¿no? Entonces podemos ir también contribuyéndonos entre colegas, compartiendo, ¿no? Lo que nos puede sumar a nosotros para este proceso de nombramiento 2021, para las que postulamos, pero también ayudarnos, ¿no? Mutuamente como colegas para poder ir compartiendo estrategias que también nos ayuden a nosotros a trabajar con nuestros padres y con nuestros niños, ¿verdad? Hola Cintia, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bienvenida, gracias porque sé que también siempre me acompañas. Gracias, amiga. Bueno, Yerixa Cruz Libano, respuesta a la B. Sí, Yerixa, gracias por compartir tu respuesta. Bien, entonces vamos viendo, entonces vamos entendiendo el por qué un niño, ¿no? Llega siempre trayendo algo, ¿no? Y no solamente un objeto, un juguete. A veces solemos ver que hay niños que se maman el dedito, ¿verdad? Entonces son situaciones que al niño, digamos, le da seguridad porque siente algún tipo de ansiedad, ¿verdad? Y también es importante que nosotros, pues, si vemos que esa ansiedad, pues, digamos, sigue siendo permanente a medida que el niño avanza y crece, entonces sí hay que preocuparnos porque ya no hablamos de un proceso de adaptación, ya estamos hablando de algún tipo, alguna causa psicológica que lo está produciendo, alguna situación que el niño está viviendo. Entonces hay que estar muy atentas. Sabemos que nosotros las docentes pues tenemos
que tener un ojo pues panorámico, estar perennes, ¿no? Observando todo tipo de cambios de conducta que tengan nuestros niños, ¿no? Tanto en aula como lo que ellos traen de casa. Bien. Hola José Ulver Morales, buenas tardes, colega, ¿cómo estás? Sí, Adriana, la ve, ya que no podemos separar de manera abrupta. Tienes razón, no podemos nosotros, no podemos, ¿no? Entonces, por eso les aconsejo mucho que al inicio o el proceso de adaptación no nos compliquemos la vida, propongamos actividades de interacción, de convivencia, de relajación, de experimentación, ¿no? Para tratar de que el niño, pues, deje esta ansiedad con la que él viene de casa por este despegue de sus padres, ¿no? Bien, vamos viendo entonces el caso número 3. Dice, en una institución educativa de la costa, la docente del aula de 5 años, estamos hablando del ciclo 2, ¿verdad? Entonces vamos analizando el contexto, estamos hablando de niños de 5 años, sí marqué la respuesta, ¿verdad? Bien, de 5 años, dice, leerá con los niños un cuento cuyo protagonista es un zorro. En el aula se encuentra Hugo, un niño que proviene de una comunidad andina, ¿ya? Antes de la lectura, la docente les pregunta a los niños qué saben sobre el zorro. Y se da un diálogo durante este proceso, ¿no? Vamos a ir viendo. Cuando vemos en las preguntas de los exámenes de nombramiento, solemos asustarnos cuando vemos un texto muy intenso, ¿verdad? Porque a veces de repente no tenemos, digamos, la costumbre de leer mucho, ¿no? Entonces, o dentro del examen de nombramiento, a veces muchas de las situaciones que se nos presenta es el agotamiento, ¿no? Mental que llegamos a tener después de 1 o 2 horas de lectura. Entonces, lo que tenemos es que ir adaptándonos a este tipo de casos de textos muy largos que ayuden a ejercitar nuestra atención y nuestra concentración. Bien, entonces vamos viendo cuál es el diálogo que se produjo entre la docente, entre Darío, que es el niño de la costa, acuérdense que Darío es el niño de la costa, Hugo es el niño que viene de la comunidad andina, de la parte de la sierra, ¿no? Y la docente les hace la pregunta, ¿no? Si saben algo del zorro. Bien, vamos viendo. Hugo dice, señorita, en mi pueblo, el zorro le decimos Atok. Darío hace una interrogante. Atok. Hugo le dice, así le decimos pues. La docente dice, Darío, Atok es una palabra quechua que quiere decir zorro. El quechua es un idioma que se habla en el pueblo que nació Hugo. Es importante que nosotros, cuando planteemos una sesión de aprendizaje, nosotros hayamos investigado referente a lo que nosotros vamos a hablar, para estar de alguna manera preparados a esas preguntas que suelen salir durante el diálogo en asamblea con los niños. Entonces, y ir aclarando durante la lectura esas interrogantes que el niño va planteando, porque no es bueno que el niño pues se quede con esas dudas, ¿no? Y entonces, pues a eso es lo que nosotros le llamamos, pues, el proceso didáctico del, digamos, de la lectura, que es durante la lectura, ¿no? O hacerlo participar, interactuar con los personajes, o como esto, ¿no? Preguntas que se van dando en el niño y que, pues, la profesora tiene que cubrir. Sobre todo cuando hay una interacción entre dos niños y necesitamos aclarar esa situación. Bien, Darío dice, ya, la docente continúa y le dice, continúa, Hugo. Vamos viendo, un ratito que se corrió, ya vamos viendo. Y Hugo le dice, el Atok es bueno. Cuando aúlla, entonces habrá buena papa. Pero si ladra, habrá mala cosecha. Pues como vemos, es un niño que viene de la sierra. Y él viene con otro tipo de contexto, ¿no? Con otro tipo de situaciones que él ha vivido, experiencias, costumbres, tradiciones, ¿no? Y en este caso, pues lo que está comentando Hugo es una tradición, ¿no? Un mito, ¿no? Que en su contexto pues suele escuchar. Carla, que es otra niña que está dentro de la asamblea, le dice, yo pensaba que el zorro era malo. Es que en los cuentos los zorros siempre se comen a las ovejas. Y es verdad, ¿no? A veces en la mayoría de los cuentos o fábulas que solemos leer,
Pues el zorro es un animal que nosotros lo planteamos como un animal salvaje, como un animal que siempre tiene un personaje malvado durante los cuentos. Entonces el niño va teniendo ese concepto, ¿no? Que es un animal que, pues, que es de temer, ¿no? Entonces la niña está exponiendo, ¿no? Que por qué lo consideran malvado, porque siempre suele salir como un personaje que se come las ovejas. Y es lo que el niño va teniendo como descubrimiento, como conocimiento. Hugo vuelve a hablar. Dice, sí, el zorro se come las ovejas a veces, pero le decimos al cerro que le diga al zorro que ya no moleste y el zorro solito se va. ¿Ya? Es otra creencia que Hugo está exponiendo porque él viene de otro contexto. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Karen, otra niña, le dice, ¿y por qué le dicen al cerro? Hugo le dice, porque la ATOC es el guardián del cerro, es decir, el zorro. Docente, ¿qué dice la docente? Qué interesante lo que cuentas, Hugo. ¿Qué piensan ustedes, niños? Está aprovechando la situación para, más allá del propósito que tenía la docente de leer un cuento, está fomentando un diálogo enriquecedor, porque el niño está exponiendo lo que él trae de su contexto y está permitiendo que los niños entiendan y comprendan que de ambos, de cualquier lugar de donde vengan los niños, pues es importante pues respetar, ¿no? El contexto de donde vienen cada uno de los niños y aprender a tener empatía, respeto, ¿no? Incluso por la forma en cómo se habla. Luego dice, Hugo le dice, porque la TOC es el guardián del cerro. Y la docente le dice, qué interesante que cuentes, Hugo. ¿Qué piensan ustedes? Realiza una pregunta abierta, ¿no? Carla dice, es bonito, un zorro que avisa si habrá buenas papas. Y Claudia dice, ¿y que no se come todas las ovejas? Karen vuelve a responder, hay que hacer un cuento sobre este zorro. Y Darío responde, sí, que se llame el ATOC. Bien, entonces, ha sido una situación muy interesante, muy enriquecedora, porque está ayudando a que los niños mismos planteen, ¿no? Digamos, una situación que va a permitir que el niño cree su propio texto, ¿no? Y vamos viendo, entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál de los siguientes enfoques transversales promueve principalmente la docente en esta situación? Bien, entonces, ¿cuál es lo que la docente ha permitido desarrollar en esta situación? Nos dicen, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. B, el enfoque de derecho. Y C, el enfoque intercultural. Cuando hablamos del enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, ¿no? Digamos, es el enfoque en donde nosotros le damos la oportunidad que tanto el niño como la niña tengan esa oportunidad, ¿no? De ser considerados sus ideas, sus expresiones, ¿no? De atender a esa necesidad que cada uno de los niños tiene. Cuando hablamos del enfoque de derecho, es cumplir de alguna manera, ¿no? Estos derechos que el niño tiene, ¿no? Que no se vean afectados, ¿no? Que sean respetados. Y otro de los enfoques es el enfoque intercultural, que es lo que nosotros hablamos, reforzamos, ¿no? En el respeto de las culturas, las tradiciones que cada uno de los niños tiene, ¿no? Que el niño, digamos, reciba, ¿no? El aprendizaje tomando en cuenta y respetando su contexto en el que él se desenvuelve, ¿no? El niño que habla un idioma distinto, pues reciba el aprendizaje con el idioma que él necesita recibirlo, ¿no? Que si es un niño que viene de otro lugar, de la sierra a la costa, de la costa a la selva, ¿no? Entonces la docente pueda permitir respetar las tradiciones, las costumbres, las creencias con las que viene el niño desde ese contexto. Y en esta situación, pues es lo que la docente está promoviendo, ¿verdad? Permitiendo y reconociendo lo que el niño está compartiendo, ¿no? Y permitirle que lo comparta con otros niños y a la vez hacer que los niños respeten ese contexto del que viene el niño. Entonces vamos viendo que la respuesta, ¿no? Sería el enfoque intercultural. Bien. Bueno, es un poquito de cada enfoque que estamos hablando, pero sabemos que tenemos muchos enfoques transversales, los cuales es importante que
que podamos entender a qué se refieren, ¿no? Que podamos, digamos, entender a qué se refiere, cuáles son los valores que se trabajan dentro de ese enfoque, ¿verdad? Bien, bien, vamos entonces con la cuarta. Bien, vamos viendo la siguiente pregunta. Dice, Marcela, de 6 meses, ha comenzado a emitir vocalizaciones. Lo hace sobre todo cuando está en compañía de adultos o de otros niños. La pregunta es, ¿qué acción es pertinente realizar en el momento de cuidados infantiles para favorecer los intentos comunicativos de Marcela? Bien, entonces vamos analizando el contexto. Es una niña de 6 meses. Estamos hablando del ciclo 2, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de una niña de 6 meses. Gracias, José. Gracias por darme el dato. Sí, porque parece que acá la señal se está entrecortando. Bien, entonces estamos viendo que Marcela, pues, es una niña de 6 meses. Estamos hablando de una niña que recién está, incluso recién está empezando a sentarse. Está balbuceando aún. Entonces ha comenzado, dice, a emitir vocalizaciones. Lo hace sobre todo cuando está en compañía de adultos y de otros niños. ¿Qué acción es pertinente realizar en el momento de cuidados infantiles para favorecer los intentos comunicativos de Marcela? Bien, entonces, ¿cuál es el...? Ya, entonces, ¿qué es lo que desea realizar la docente? Es favorecer sus intentos comunicativos, ¿verdad? Es decir, el inicio de su estimulación del lenguaje. Dice, la alternativa A, dejar que Marcela... Gracias Carmen, gracias José, muy bien, gracias por responderme. Bien, dice, dejar que Marcela emita vocalizaciones sin cortar su iniciativa. Luego, reproducir sonidos de diferentes animales para que experimente estímulos distintos a los que escucha realmente. Bien, entonces aquí nos están dando que la acción pertinente sería dejarlo que el niño haga su vocalización sin cortarle, ¿no? Permitirle que balbucee, pronuncie, ¿no? Y vocalice sonidos que van saliendo, ¿no? En forma espontánea, ¿no? Y luego dice reproducir sonidos de diferentes animales para que experimente estímulos distintos a los que escucha regularmente. Suele ser una forma estimulante que el niño, pues, escuche diferentes sonidos, no necesariamente animales, sino de todo tipo de sonidos, como música, sonidos instrumentales, sonidos pues de casa, sonidos de diferentes objetos, ¿no? Que también ayuda a que el niño vaya distinguiendo y relacionando pues a qué se refiere cada sonido. En la B dice colocarse cerca de la cara de Marcela y establecer contacto visual con ella. Luego decir varias veces una palabra enfatizando su pronunciación para provocar que la niña lo imite. Si hablamos de una niña de 6 meses, pedir, bueno, que la persona adulta establezca un contacto visual con los niños es importante, ¿no? Porque eso hace que el niño pues vaya distinguiendo, ¿no? Que está teniendo de alguna manera un acompañamiento dentro de su comunicación, ¿no? Que sabe que hay una persona que está ahí a su lado. Pero de alguna manera, pues enfatizar la pronunciación no va a ser una estimulación adecuada para este tiempo en el que ella tiene, que son 6 meses, y menos provocar que el niño lo imite, porque el niño a esa edad, pues el niño no te va a emitir ningún tipo de palabra. Tenemos la C, que dice responder a Marcela con las vocalizaciones que ha emitido. Luego continuar interactuando con la niña para que descubra que sus intentos comunicativos pueden tener una respuesta, ¿no? Aquí más que todo es que el niño no necesariamente pues vocalice para
diga, pronuncie una palabra correcta o vaya hablando claramente. No, lo que se necesita en este caso, ¿no? Para poder favorecer esos intentos de comunicación, porque eso es lo que está haciendo la niña. Está descubriendo, ¿no? Cómo es esa forma o cómo es esa intención que ella tiene para comunicarse con, con el adulto, ¿no? Con la persona que está a su lado, ¿no? Y que ella entienda, pues, que hay a esa comunicación que ella ejecuta, hay una respuesta por parte del adulto que está a su lado, ¿no? Entonces es ese juego de balbuceos que a veces solemos tener con los niños pequeños, ¿no? Entonces, y a ello, pues también es importante sumado la gestualidad, ¿no? Que el niño vea esos gestos que también tiene como respuesta en base a lo que ella intenta comunicar, ¿no? Bien. Entonces vamos señalando que la alternativa sería la C. Bien, entonces estamos entrando ya a la última pregunta, al último caso de la tarde. Bueno, aprovechar, agradecer a todos los que estamos aquí, aprovechando el día domingo, a darnos ese tiempito para poder interactuar, conversar, capacitarnos, ¿no? Sobre estos tipos de casos que son muy interesantes y muy enriquecedores porque nos ayudan un poco a reflexionar y analizar el trabajo que nosotros estamos realizando, ¿no? Con nuestros niños y con nuestros padres de familia. Ya dice, la docente del aula de 5 años busca favorecer la apropiación del sistema de escritura. Este tema, que es un tema tabú para nosotros en inicial, un tema muy complejo, que de alguna manera siempre nos acarrea un problema de cómo nosotros poder cubrir esas necesidades que el niño a veces tiene de iniciación ya de la escritura, ¿no? De querer ya utilizar trazos para poder comunicarse. Tenemos a veces incluso niños que desean ya, se desesperan por escribir, ¿no? Pero que a veces nosotros no podemos de alguna manera, pues, ir más allá de lo que su nivel, su capacidad de aprendizaje le permite, ¿no? Entonces, es importante entender cuál es esa iniciación para nosotros comenzar a favorecer este sistema de escritura en el niño. Es un niño de 5 años, es un niño que ya escribe trazos un poco más ya con forma, con mensaje, ya empieza a distinguir algunas formas de letras, ya está entrando en esta etapa presilábica, ¿no? En el que el niño va, no necesariamente escribe una sílaba, sino pone letras en forma desordenada, letras que de repente suele conocer, letras que de repente tienen su nombre o letras que suele ver en etiquetas, en logos que el niño observa durante su interacción, ¿no? Bien, entonces, vamos viendo que el propósito, ¿no? Que tiene la docente, ya, es esto, ¿no? Esto de apropiar, ¿no? En forma lúdica, en forma espontánea al niño en la escritura. Y queremos ver cuál sería esa acción pertinente que deberíamos utilizar para poder llegar a ese propósito. Tenemos la alternativa A que dice escribir en la pizarra un comunicado corto dirigido a los padres de familia. Luego pedir a los niños que lo transcriban a sus cuadernos de control. Bien, bueno, esta alternativa es una acción no pertinente definitivamente. ¿Por qué? Porque, primero, porque el que el niño transcriba no va a ser una acción lúdica y espontánea, de manera que el niño vaya descubriendo su capacidad de apropiación a la escritura. Al contrario, estamos fomentando una situación esquemática, ¿no? Una situación mecánica,
en la que el niño solamente lo que vamos a producirle es la angustia y la ansiedad de querer lograr un trazo perfecto, la cual él de repente aún no está predispuesto, no está bien estimulado, su motricidad fina aún no está, digamos, segura, concreta. Entonces va a ayudar a que el niño, en vez de sentir la escritura como algo espontáneo, va a ser de manera frustrante para él. Y más aún si le sumamos el que el niño pueda desarrollarlo en un cuaderno de un espacio limitado, donde incluso le proponemos trazos, renglones, donde el niño tiene que escribir sin salirse la línea, ¿no? Entonces son procesos que nosotros poco a poco tenemos que irle ofreciendo al niño, ¿ya? Entonces, que nosotros le pongamos un texto en la pizarra, puede ser un texto de un cuento o algo, es estimulante de manera que tú se lo leas y permites que el niño interactúe contigo con ese cuento, más no llegar que el niño lo transcriba y menos hacer que el niño obligadamente vaya descubriendo, vaya señalándote qué palabra dice ahí, ¿no? Entonces no es una acción oportuna. En la alternativa B, dice pedir a los niños que comenten la última actividad realizada. Luego decirles que dibujen lo que más les gustó de la actividad y que si desean escribir, lo hagan también, ¿no? Aquí es una propuesta de una acción que el niño puede realizar, ¿no? En manera espontánea, ¿no? Que de repente tú le puedas leer un cuento, hablarle sobre esos personajes, ponerle incluso en tiras léxicas el nombre de los personajes o el espacio donde se realizó. Entonces, el niño de alguna manera ya interactúa imagen y palabra, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el niño se motive a que de repente él indirectamente, en forma espontánea, se identifique con algún personaje del cuento, lo exprese por medio del dibujo, lo represente, le aumente de repente alguna situación imaginativa que él tenga, que quiera que el personaje tenga algo más extra, que lo hubiese querido que el cuento termine de otra forma, que el cuento empiece de otra forma, que tal personaje no termine como se planteó en el cuento. Entonces hay que, en este proceso, en esta oportunidad es cuando el niño aprovecha a expresar cómo interpretó esta historia. Y a ello, pues, al ver que se vio estimulado, al ver, pues, el texto en la pizarra, pues él va de alguna manera a imitar, ¿no? Las letras que ha podido observar en el cuento, ¿no? Y lo va a escribir a su manera. Se va dando cuenta, se va apropiando que las letras juntas tienen un significado, ¿no? Entonces, y que posteriormente tienen una forma, tienen un orden, tienen una pronunciación, y ello se va dando a medida que, de manera que nosotros vayamos estimulando al niño, ¿no? Con diferentes tipos de textos. La alternativa C dice mostrar a los niños la forma correcta de coger el lápiz y de ejercer la presión suficiente para el trazo. Luego plantearles actividades para que ejerciten los trazos hasta que lleguen a dominarlos, ¿no? Aquí en la alternativa C, pues estamos, de alguna manera sí es importante que nosotros desde inicial, pues al ver que los niños ya en 5 años, pues cogen un crayón, ¿no? De pequeños cogen un crayón, posteriormente un color, un plumón, ¿no? Y vemos pues cómo es que el niño ejerce su motricidad fina al tener presión sobre ese objeto y vamos viendo pues la posición más cómoda para él. Claro que es importante nosotros ir corrigiéndolo de alguna manera, pero sugiriéndole, ¿no? Que lo coja de esta manera para que descanse más su muñeca, ¿no? Cómo podría poner el brazo, cómo podría sentarse para poder ejercer mejor su escritura. Son cositas que en el camino se pueden ir sugiriendo y proponiendo para ayudar a que el niño pues tenga una buena escritura posteriormente en su nivel primario. Pero ya el que nosotros le demos, ejercitemos trazos para que ellos estén repitiendo y ejerciten y dominen un mejor
una mejor escritura, va a ser de manera que el niño, digamos, no le permitamos, ¿no?, este proceso, digamos, de escritura, estas etapas de escritura que el niño tiene que ir descubriendo poco a poco, ¿no? Y que le cortamos al darle nosotros ya trazos o plantearle plantillas esquematizadas, ¿no? En la que el niño pues va a poder, digamos, frustrarse en muchos casos, ¿no? Niños que terminan cansados, ¿no? Llegan a un nivel de primaria donde ya ellos, en la escritura, pues, es una acción que no es mucho de su agrado, entonces se cansan, ¿no? Entonces, eso no, de alguna manera no ayuda, ¿no? Así que antes de ello, es importante que nosotros trabajemos de repente que el niño con su esquema corporal se ubique en un espacio, pueda caminar sobre espacios limitados, ¿no? Poderle dar laberintos en el que el niño pueda de repente dirigirse con su cuerpo, con su brazo, con su dedo, ¿no? De repente laberintos con forma de estos trazos que posteriormente ellos van a poder realizar, ¿no? Como por ejemplo, y que tienen que tener una secuencia. El niño, antes de trabajar un trazo curvo, el niño tiene que trabajar trazos rectos. El niño tiene que desplazarse por caminos rectos, horizontales, verticales. Posteriormente, pues, trazos en forma diagonal, ¿no? Pero sí que siguen siendo rectos, para que de ahí posteriormente ellos ya puedan trabajar trazos curvos, ¿no? Que es lo que ya le ayuda al niño para poder realizar trazos con la letra ligada, ¿no? Entonces, por ello es que los niños al inicio de su escritura, ellos realizan letras de su escritura con letras imprentas mayúsculas, porque lo que el niño puede realizar primero es trazos verticales y horizontales, ¿ya? Entonces, cortarle ese proceso va a hacer que el niño no entienda o no asimile este proceso de escritura de manera correcta. Bien, entonces la respuesta apropiada sería permitirle que el niño comente la actividad realizada, luego permitirle que se exprese por medio del dibujo con material de su agrado, que eche a volar su imaginación y su creatividad, y finalmente, pues, se apropie de la escritura, realizando trazos en forma espontánea y a su manera. Bien, colegas, hemos terminado el día de hoy, domingo. Gracias a todos los que pudieron conectarse, gracias a todos los que nos están escuchando, y los invito a que ingresen a la página de Desarrollo del Liderazgo Docente, donde están todos nuestros videos de todas las semanas que hemos podido compartir con todos ustedes. Los invitamos a que estén atentos a posteriormente a los cursos que se van a dar inicio, en la cual me gustaría mucho compartir, porque ya más allá de la práctica es importante, como les digo, ir de la mano con la parte teórica, ¿no? ¿A qué se refiere la procesación de la escritura? ¿Cuáles son estas etapas de la escritura, no? ¿Cuáles son estos niveles de aprendizaje que el niño debe tener? ¿Cómo es un desarrollo del aprendizaje del niño, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas para poder estimular el lenguaje a nuestros niños? Entonces, es una serie de temas que nosotros debemos de alguna manera afianzar para poder resolver este tipo de casos que se nos van a venir en el examen de nombramiento 2021. Bueno, es todo lo que puedo hoy día compartirles. Mi nombre es la profesora Karina Raquel Aloma Espinosa. Fue muy grato compartir esta tarde con ustedes y que tengan buen día.